estamos ya aquí en nuestra mesa de análisis de los lunes. Tenemos de nuevo a Leticia Calderón Chelius. Leti, bienvenida. Gracias, Dani. Arturo Cano, de nuevo. Acá ya tercera semana. Tercera semana y continuamos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Y Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio, Gracias. bienvenido. Y ahora tenemos por primera vez a Berenice Rodríguez, periodista y conductora de Capital 21, del noticiero Capital 21. Así es, ahí estamos todas las noches reportando las noticias de la ciudad y muchas gracias por la invitación, Dani. Ay, sí, para que me enseñes un poco cómo se hace esto. No, porque al está contrario, bien yo vine a difícil, aprender. Está bien difícil. Oigan, pues vamos a empezar con el video más horroroso que hemos visto. Bueno, después del de Resort de Gaza, ¿verdad? Ahora tenemos a Donald Trump de nuevo respondiéndole a las multitudinarias manifestaciones de No Kings del sábado con este video. Vamos a verlo. Bueno, ahí está Donald Trump y luego hay otro en el que se está poniendo la corona, él diciendo sí soy el rey y parece que dice yo sé bien que estoy allá afuera y No, dijera eso. Y el día que yo me muera sé que y soy el rey, ¿no? Arturo. Pues sí, es el rey, es una respuesta muy a tono con la personalidad a la que ya nos tiene acostumbrado Donald Trump, ese personaje para cuya descripción expresiones como grosero o patético pues ya no alcanzan, ya no logran definir. Es curioso además en el país de las libertades donde está garantizada la libertad de expresión y de manifestación y siempre se han hecho ese tipo de demostraciones en contra de uno u otro mandatario, pues la reacción de bully, de niño berrinchudo, de Donald Trump. Detrás de esas expresiones, pues yo creo que sí hay que analizar con atención lo ocurrido el fin de semana en Estados Unidos, la multiplicación de lugares, de ciudades, de poblaciones de todo tamaño donde se llevaron a cabo estas manifestaciones. Conversé durante el fin de semana con algunos amigos, fuentes que viven en Estados Unidos, preguntándoles cómo veían estas protestas. Una sindicalista de Boston, de origen mexicano, me dijo, pues fue la manifestación de los blancos, fue una manifestación light, que no retoma, que no voltea a mirar las demandas de la clase trabajadora, las afectaciones que han tenido las políticas de Donald Trump sobre los trabajadores estadounidenses, mucho menos a tomar una posición distinta de la que Estados Unidos tiene frente a Israel y frente al genocidio. Es una protesta light. Un amigo de Los Ángeles que lo veía de otra manera me decía, bueno, pues es que hay que concebir lo que ocurre en Estados Unidos como con la lógica del Frente Amplio. Hay muchas manifestaciones en muchos lugares con distintos tonos, pero todas en contra de las prácticas fascistas, de la agresión contra la humanidad, que es lo que Trump encarna. Obviamente hay esta versión que algunos ven como la muy ligada al Partido Demócrata. Hubo preregistro para asistir a algunas de las manifestaciones. Una persona que se manifestó en el norte de Nueva York me dijo, no podemos gritar fuck Trump, ¿no? Nos piden que no usemos ese tono en las manifestaciones. Mientras en Los Ángeles pues tienes la confluencia de un montón de esfuerzos de organizaciones oponiéndose a las políticas del ICE concretamente, donde participan las organizaciones tradicionales de defensa de migrantes que tienen décadas haciendo este trabajo, en conjunto con los sindicatos, que es un actor importante en este momento, muchos de esos sindicatos liderados por personas de origen latino o mexicano, y pues la emergencia de una nueva generación de jóvenes que en los barrios están haciendo la resistencia directa contra el ICE, en defensa, no de una idea etérea, en defensa de sus padres, que son los que corren el riesgo de ser deportados.
Claro, justo hablábamos hace un ratito con Jimena Natera, que está en California, y nos decía esto: sí es una manifestación, digamos, blanca, pero que te permite abrir el abanico a mucha gente que no se hubiera manifestado por otros temas o por otras cosas, y que además también tiene sus particularidades dependiendo de las ciudades. Hay las ciudades, evidentemente, las que se sienten más atacadas por las políticas de Donald Trump, ¿no? Que sienten más resistencia, pues como California, bueno, pues ahí estaban, pero hay muchos lugares todavía en Estados Unidos donde hay mucha gente que piensa igual que Donald Trump en su video Leti. Yo creo que es muy acertado que hayan empezado con este video porque a pesar de lo importante y realmente histórico de estas marchas, porque la cultura política estadounidense nunca ha tenido a las marchas como esta, una cosa más de presencia de las calles, de toma del espacio público. Ese no ha sido como el rasgo. En realidad esto es único en ese sentido. Claro que ha habido grandes marchas, ¿no? O sea, históricas también, pero esta realmente es una marcha que no tiene precedente y que en ese sentido, pues lo que tú ya reportaste, ¿no? Las diferencias de ciudades, y se van a poder decir muchas cosas, muchas anécdotas, y también va a depender mucho del lado que alguien lo vea, porque, por ejemplo, yo vi en algunos videos de argentinos, en una se pusieron a cantar, la de Karina Alta Coimera, y se armó ahí el mitote en algún punto. Entonces, cada quien logró meter sus lemas, sus eslogans, pero que empezaras con este video, con de inteligencia artificial utilizada justamente para responder de parte de la presidencia de Estados Unidos, me parece muy importante porque creo que es lo que revela realmente la incapacidad de entender y, en todo caso, la prudencia de dejar que ocurra este evento, y digo, con todos los costos que también políticamente tiene, sino que al final de cuentas es una afrenta, es el mensaje es brutal. Y además, por cierto, el chico el youtubero que es el primero ya salió a responder y dice: oigan, yo tengo 23 años y me ataca directamente a mí Donald Trump en su video, y que es, o sea, muy infantil, como decía Arturo, como una incapacidad ahí personal, pero su equipo. Entonces, yo creo que esto no más, imposible que sea más, pero esta respuesta, la manera, el tono y lo que está ocurriendo junto con otras cosas, yo creo que puede ser que detractores de la marcha lo vean con cierta... No que eso los va a hacer volverse a favor o en contra de Trump, pero el apoyo que hoy tiene Trump, que efectivamente ha caído en términos de las encuestas, tiene una base muy dura que no se va a mover nunca, ¿no? Que no se va a mover. Pero tiene otro grupo que puede ser que, que no exagere, no es para tanto, o al final de cuentas hay que darle tiempo, es un poco siempre esta lógica. Pero esta respuesta va a tener consecuencias, estoy segura, porque es brutal. Es de una asquerosidad y de una bajeza que no creo que ningún presidente de Estados Unidos han tenido bajezas así con el resto del mundo. Pero el eslogan muy, muy gringo, ¿no? Pero es US Citizen, todo lo que sea, pero mientras no toquen a los ciudadanos estadounidenses, todo estaba bien. Podían invadir el planeta, y hoy se rompió eso. Entonces sí creo que este mensaje va a ser más la nota que hasta las propias marchas. Bueno, ya generó una fuerte debate ayer en redes sociales, también entre congresistas, claro, porque se extralimita además hacia sus ciudadanos, parte de sus gobernados, que es a los que les manda este mensaje, pero digamos que narrativamente, ¿qué señales nos deja esta reacción de Donald Trump? Bueno, lo que dice Leti, yo creo que por ahí va. Decía Alfonso Reyes, yo no estoy de acuerdo, bueno, se le atribuye a Alfonso Reyes, no sé, que haber dicho que Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin alcanzar la civilización. Yo no creo que eso sea justo, pero en el caso de Trump sí, ¿no? Y en el caso de esa derecha vándala, gandalla, en fin. Y este uso tiene que ver mucho con el uso de estas imágenes, que al final pues son las imágenes que ellos quieren mostrar. Entonces ahí yo creo que ahí se pone en evidencia esto, ¿no? Es una figura retórica, yo no estoy seguro si es una metáfora o una metonimia, pero
aparte de que agrede a sus ciudadanos, ¿cómo deja a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Yo creo que siempre arrojó un material parecido al que en todas partes a donde ha ido a atacar arroja algo parecido o cocinan algo parecido. Y me parece que no se dan cuenta, digamos que estos aviones son casi símbolos patrios estadounidenses, ¿no? Ese es su orgullo, ellos son los guerreros más tecnificados y tal. Y entonces que ahora estos aviones estén al servicio de este tipo de... No sé que los de la Fuerza Aérea que son tan orgullosos de sí mismos, la Fuerza Aérea gringa, que estarán pensando de que sus aviones están siendo tripulados por un psicópata que además arroja ese tipo de material sobre los ciudadanos. Yo creo que sí se les pasó la mano y puede que se les revierta, ¿no? No lo sé, yo siempre suelo imaginarme a Donald Trump como una suerte de Joker, desde el Guasón, le decíamos nosotros, que está por acá poniendo una gomita, o sea, generando caos por todos lados donde puede, con abiertas provocaciones como esta, como la de el video anterior, donde estaban en un resort él y Netanyahu en pleno genocidio, que son cosas que están, parece como pensadas para generar la reacción del enojo. Una especie de shock. Sí, un shock. Bere, ¿tú cómo lees esta reacción, sobre todo después de que tuvimos manifestaciones blancas o no, pero masivas, o sea, las mayores manifestaciones en la historia de Estados Unidos? Pues para empezar, esto que ya mencionaban, si bien no es la protesta más politizada que haya tenido Estados Unidos, sí es la más masiva, y lo podemos ver que en junio también hubo una primera edición de esta protesta que alcanzó más o menos 5 millones de personas. En esta las organizaciones reportaron que son aproximadamente 7 millones de asistentes a lo largo de los 50 estados, lo cual te habla de que en pocos meses creció mucho el descontento, y creo que también eso, no hay que dejar de lado que hay, pues sí, precedentes también muy importantes en el primer mandato de Donald Trump, por ejemplo, la marcha de las mujeres, ¿no? En 2017 también fueron más o menos 5 millones de personas, mujeres sobre todo, las que salieron a las calles a protestar en contra de todas las políticas de género de Donald Trump y también contra su trayectoria como tal. No hay que perder de vista que Donald Trump es un personaje que fue hallado culpable como tal, no es el primer presidente que tiene cargos abiertamente en la competencia y que llega de todos modos al poder. Entonces, en ese sentido, creo que no sorprende este video. Se va cada vez superando a sí mismo, pero tampoco es algo que dijeras no lo vi venir, ¿no? Te deja ver precisamente la decadencia de Estados Unidos y también creo que el número de asistentes aumenta si tomamos en cuenta lo que ha sucedido desde hace un par de semanas, que es el cierre gubernamental de varias, pues ahora sí que instancias precisamente en Estados Unidos, que eso impacta directamente a personas que tal vez no tenían este ánimo de salir a protestar, pero que en medio de que te cortan más servicios, no tienes todo el gobierno pues ahora que sigue funcionando normal, pues sí te anima a salir. Y además cuando ves todas estas reacciones del presidente y también, pues sí, este júbilo en las protestas. Veíamos también incluso imágenes, videos de alcaldes, había un alcalde, se me fue su nombre, pero era afro, y él lo que decía, pues sí llamaba abiertamente a hacer una huelga, a boicotear precisamente estas acciones de Donald Trump. Entonces creo que en medio de toda esta masificación de la protesta, hay luces muy importantes que ahora lo que nos dejan sobre la mesa es cómo bajar todo este ánimo en organización real. Que sí hay precisamente colectivos y organizaciones, como ya lo mencionábamos, todos los que están como en el tema migratorio sobre todo, que están dando la batalla en la calle, que la están dando también de manera jurídica e incluso, aunque suene muy romántico, poniendo el cuerpo, ¿no?, en las detenciones. Hemos visto estos videos en los que se frustran precisamente estos casos de que se lleven a personas latinas. Entonces, ¿cómo articulas eso? ¿O cómo pasas al siguiente paso, que sí es ahora sí politizar, tal vez no a los 7 millones que salieron a las calles, pero un poco más, o sea, que se transforme en algo más? Creo que esa es la pregunta ahorita. ¿Cómo lo hacemos, Leti? Justo el tema es, el gobierno está ahorita paralizado porque no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, hay una confrontación fuerte, todas estas movilizaciones también están viradas o no pueden dejar de ser vistas con el foco de el Partido Demócrata, ¿no? Y pues ya sabemos que en Estados Unidos los procesos electorales empiezan
3 años antes, ¿no? O sea, empiezan ya a moverse sus fichas rumbo a los procesos electorales. De hecho, aquí hemos publicado ya algunas notas de que Trump ya también empieza a ver sus imágenes y eso para una posible tercera elección, que todavía está lejos, pero ya hay de pronto señales de que coquetearía de pronto con alguna cosa así. ¿Cómo lo interpretamos a la luz de la disputa electoral interna en Estados Unidos? No, yo creo que ahorita en este momento los demócratas tendrían una oportunidad de moverse del lugar que han estado, pero creo que también hay que ser muy sinceros desde América Latina y decir, muchas de las cosas que Donald Trump ha hecho, en realidad las querría haber hecho a los demócratas, a lo mejor sin la violencia explícita, pero más bien mi visión es que estaban esperando que avancen cosas para que al final de cuentas pues no tengan que hacer el trabajo sucio otros. Pero no es que estén en contra, incluso en el tema migratorio, el único tema en el que todavía Donald Trump, por lo menos hasta ayer, tenía digamos la mayoría de los ciudadanos es en la política migratoria. ¿Por qué? Pues porque hay una suerte de consenso de que se necesitaba ordenar y poner ya una situación diferente respecto a la frontera, por ejemplo, y eso se dio de manera muy, muy rápida. Entonces, yo creo que esto de cómo se van a rearticular o no va a ser un dilema muy fuerte porque el nivel de desgaste viene duro. Los militares, tú decías a propósito de la Fuerza Aérea, bueno, los militares ya renunciaron 2 altos coroneles del ejército. Bueno, adelantaron su salida, pero sí te habla, y algunos sí hizo una declaración muy fuerte diciendo, a ver, nosotros no estamos entrenados para vitorear reyes, sino ir a favor de la democracia y defenderla. Entonces, yo creo que esas son como muchas señales que van hablando de un desajuste respecto a los planes que tenía Donald Trump, pero tampoco nos podemos dejar engañar en el sentido de que eso va a modificar la situación que de facto está ocurriendo y que no tenía crítica alguna. Podría haber como un malestar de que si los chinos, de que si Rusia, siempre esta cosa, pero de repente sentado con Putin y casi queriendo besarlo, pues los estadounidenses estaban en un dilema. El punto aquí es que no se levantaron ni se movieron por eso. El asedio a Colombia, el asedio a Venezuela, la situación misma que nosotros hemos enfrentado, no ha movilizado a uno solo de todos estos 7 millones de personas, que también quiero decirlo, no quiero ser ácida en el sentido de no aportar optimismo, porque digamos eso es algo que a mí sí me gusta, pero es cierto también que al final de cuentas 7 millones, qué bueno que salieron, es importantísimo, pero las elecciones son en un año y el tema ahí es que, bueno, de aquí a un año es mucho el tiempo y 7 millones respecto a los 200 millones que en Estados Unidos votan, pues es una muestra de una, digamos, de evidencia de ciudadanía, pero de ahí vamos a ver qué ocurre. Hay un largo trecho. Y tenemos además el asunto de que estos 7 millones que se manifiestan, bueno, pues sí, están evidentemente algunos ligados al Partido Demócrata, otros además actores, ¿no? Que han salido. Hollywood también ahí dando sus muestras de salir a la calle, algunos que han empezado a salir, artistas. Y sin embargo, efectivamente, nos ha faltado quizá estas otras reivindicaciones, que no son las de la política exterior, por supuesto, ninguna ni les afecta, o sea, no se ven que incluyan en sus reivindicaciones ni los temas de Palestina, ni los temas del desplazamiento militar sobre el Caribe. Eso es un tema que no está ocupando, ¿no? Está ocupando solo el que tiene que ver con estos rejuegos internos. ¿Sí? Bueno, porque no consideran todos esos elementos que has enumerado como parte del carácter, lo dicen así las manifestaciones, fascista de Trump. Cuando plantean no kings, no reyes, están hablando, y en algunas consignas en las manifestaciones se vieron, la defensa de las libertades, no a este nuevo fascista, el escandalito de los jóvenes trumpistas diciendo viva Hitler y hablando maravillas de las cámaras de gases, en fin, pues dan una idea de ese extremo de los republicanos. Pero del otro lado, pues se miran los ataques a las libertades cuando ocurren en el territorio de Estados Unidos y se minimizan o se ignoran o se voltean para otro lado en el caso de la mayoría demócrata, porque tampoco podemos decir que ahí haya homogeneidad o que sean lo mismo.
de la mayoría demócrata, la que domina ese flanco, pues se comparten las políticas migratorias, como bien decía Leticia. No hay que olvidar que pese a todos los esfuerzos de Trump, que ha convertido la política migratoria en un gran negocio para él y sus amigos, porque no son otra cosa que un negocio, los campos de concentración donde tienen a los migrantes e incluso los vuelos directos a los países de los deportados, ¿no? Recientemente una empresa estadounidense demandó al gobierno de Estados Unidos por haber otorgado de manera irregular, según esa acusación, un contrato por $1,000 millones para deportar, para el uso de aviones o la renta de aviones para deportar migrantes. Entonces, bueno, vuelvo a lo que planteé en un arranque. Hay muy variadas maneras de resistir las políticas de Donald Trump, desde las más cercanas al Partido Demócrata hasta unas más radicales, hasta la resistencia ya directa, poniendo el cuerpo, como hemos visto en escenas de California y de Chicago. De manera, sí. Yo leía una nota muy reciente, creo que es de hoy mismo o de ayer, del Chicago Tribune, en la que describen cómo la comunidad entera empieza a reaccionar a los ataques, a la presencia de los agentes del ICE, y cómo los carros que van pasando empiezan con los claxonazos y la gente comienza a salir y a defender a sus vecinos que están siendo amenazados con la deportación. Entonces parece que hay muy variadas maneras de resistencia, aunque las manifestaciones del fin de semana pues fueron más de inspiración demócrata, digamos. Y girando un poco hacia el tema justo internacional, porque esto lo vemos, esas manifestaciones, esa confrontación, ese análisis que están haciendo en lo interno, pero hacia lo externo, Trump parece que no tiene tampoco medidas, ¿no? Acabamos de ver ahora, también ayer, porque además es que no para. O sea, en la mañana está difundiendo su video de inteligencia artificial y después está diciendo que Petro es un líder narcotraficante y que ya van a cancelar cualquier tipo de ayuda hacia Colombia, y entonces empieza a perfilar un discurso parecido al que ha tenido en las últimas semanas sobre Maduro, ahora sobre Petro, ¿no? Son los narcotraficantes que vienen a afectarme, entonces eso me da derecho a mí para hacer ejecuciones sin juicio sobre gente que está en una lancha, que no sabemos si son migrantes, pero él dice son narcotraficantes y los matamos a la vista del mundo y sin que nadie le diga nada. Sí, es una lógica de crear eventos espectaculares cada 8 horas, como las medicinas, ¿no? Cada 8 horas tienes que hacer un efecto teatral para llamar la atención. Creo que esto entra en contradicción, o por lo menos se va a elucidar, porque yo estoy de acuerdo con lo que apuntaba Leti, en el sentido de que quién sabe qué tanto signifiquen estos 7 millones, quién sabe cómo se va a elucidar al final de cuentas esta disputa. Pero creo que la carrera de Trump es contra su máximo lema de hacer grande a América nuevamente, bueno, a lo que ellos entienden por América, que es su país. Y yo no sé qué pase cuando la gente vea que detrás de todos estos desplantes escénicos no hay un cambio sustantivo en sus condiciones de vida, ¿no? América no se vuelve grande nuevamente, así nada más porque lo diga el señor Rey, bombardero, sino que pues eso depende de un proceso mucho más complicado que por las noticias que sabemos. Yo estoy muy lejos de ser un experto en economía, pero pues hay muchas voces de economistas que dicen que quien va ganando todo eso es China, ¿no? Entonces, creo que ahí puede estar una clave a mediano plazo, y debemos esperar, como decía Bere, debemos esperar pues muchos más desplantes de esto. Debe tener una legión de publicistas ahí ingeniando este tipo de barbaridades, que también tienen su riesgo, porque como son tan disruptivas, quién sabe en qué momento empiece a haber mensajes que ya se les vuelvan en contra, ¿no? Porque ellos están experimentando. Goebbels no se las aventaba así, ¿no?
Goebbels repetía, y contra los comunistas y contra los judíos, pero aquí como que las avientan al viento y a ver para dónde cae la moneda, y en una de esas les puede caer en contra. Yo también creo que ya sé que Argentina y Estados Unidos son muy, muy distintos, pero estamos viendo cómo le va a Milei con sus numerotes, ¿no? Cada vez se ve cada vez más así como desahuciado, como que enloquecido, y no le están yendo bien las cosas, con todo lo afecto que él es a ese tipo de desplantes publicitarios, ese tipo de cosas. Ahora, hay una diferencia ahí, ¿no? Milei venía de, o sea, agarró un país que estaba con una crisis económica muy fuerte y ha exacerbado los problemas, pero ya estaba así. Estados Unidos estaba así, pero no tan así como, no tenía el desastre que tenía Argentina al inicio de la administración de Milei, y eso quizás hace que se retrase más. Y Estados Unidos tiene una economía un poco más fuerte como para sostenerse más tiempo. El sistema político también es muy distinto, pero la inspiración propagandística, fascistoide, es muy parecida. Ahora, el asunto es que lo que hemos visto en ciertos gobiernos, sobre todo, es que cuando la propaganda ya no funciona, vienen los golpes, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, pues en Perú, en Ecuador, o sea, ya no funcionan otras cosas y entonces pues a garrotazo limpio nos mantenemos con esta idea. ¿Cómo podemos entender, o cómo podemos no solo entender, sino cuáles podrían ser como las claves, no sé si las claves para ubicar en qué momento empieza la ficción y en qué momento empieza la realidad con Donald Trump? ¿Hasta dónde le creemos y hasta dónde no, veré? Pues es que también eso, o sea, conociendo el trasfondo del personaje, sus propias declaraciones, incluso los libros que él ha escrito, lo ha declarado, ¿no? O sea, doy el manotazo, veo qué se hace con un espectáculo, como ya lo mencionaba Carlos, y después de eso, ya con lo que me quedo en el tablero, es con lo que juego realmente. Y lo hemos visto en estos días, o sea, lo que no está resolviendo internamente en su país, lo suple con manotazos en territorio ajeno, que la verdad es que tampoco son tan increíbles estos espectáculos que ha hecho, porque, vamos, o sea, es muy lamentable el hecho de que sí, de que mate gente en una lancha y todo, pero tampoco está haciendo grandes escenarios, pero él lo maneja así, ¿no? Incluso ahora el supuesto acuerdo de paz, que no es eso, es una imposición por parte de Estados Unidos, un ultimátum en la Franja de Gaza. También vemos que él ya salió como victoriándose, ¿no?, de este acuerdo, de este supuesto acuerdo, y en realidad ahí está todavía la violencia y el genocidio día a día, a menor escala, sí hay que reconocerlo, pero en la Franja de Gaza. Entonces, hace o crea estos espectáculos porque él es eso, él es un showman. O sea, recordemos también de dónde viene, su carrera y su relación en los medios, le gusta el cuadro, y creo que eso es algo que no se ha perdido en todo este momento. Ahora, cosas que no podemos perder tampoco de vista es que pues el próximo año se renegocia también uno de los tratados comerciales más importantes también para Estados Unidos, y que incluso los propios funcionarios de Trump lo han reconocido. El TEMEC, TLC antes, pues es una pieza fundamental para su economía, y que también ahorita, aunque ellos lleven la batuta, depende de un hilo, ¿no?, la negociación. Vimos también incluso el resultado de la guerra arancelaria, que puso mucho en juego, ¿no?, inestabilidad en todo el mundo, y que al final se tuvo que retractar en muchas de sus decisiones, y que aún así, o sea, a pesar de todo ahora sí que fanfarria que había alrededor, uno se da cuenta que si sacaba los números, con lo que hubieran logrado sacar de la guerra arancelaria, si le hubiera salido bien a Donald Trump, no lograban resarcir los daños en la economía estadounidense, ¿no? O sea, sí es cierto que necesitan algo más que solamente un presidente que le guste hacer este tipo de desplantes. Y algo que también me llama mucho la atención es que, comparado con las protestas que vimos anteriormente, la de junio de 2025, el día de su cumpleaños, y todas las redadas también con ICE cuando empezaron a ponerse más violentas, veíamos una gran cantidad de personas detenidas, ¿no? Y que incluso salieron también ahí, pues ahora sí que los gobernadores de diversos estados, demócratas sobre todo, pues a poner a su policía, ¿no?, a enfrentarse directamente con Donald Trump, con las fuerzas federales, y que ahora en esta última protesta no se registra un saldo como en esas anteriores. Entonces también te habla de cómo dejar que la gente salga a la calle siempre y cuando se mantenga un discurso pues más o menos tibio, por llamarlo de algún modo, no tan politizado, y que saben ellos que no hay una organización que vaya a trascender efectivamente más allá de salir un día a la calle. Lo que mencionabas tú, por ejemplo, Dani, de los artistas que salieron,
muy mediático, pero también te habla de que son personas que pues te dan el tono de lo que se está viviendo, ¿no? O sea, lo vimos con Palestina. ¿Quiénes fueron los primeros en pronunciarse? Pues no toda esta clase de Hollywood y de actores, ¿no? Ya que era un terreno más o menos tranquilo salir a hacerlo, ya era medio obligado, ya estaban ahí. Entonces, creo que también te habla de eso y qué tanto también este tipo de grandes movimientos te esconde los esfuerzos reales y sí radicales que se están dando en el día a día, pues para hacerle frente a Trump. Voy a dar un giro a propósito de esto porque otro de los temas que hemos estado hablando hoy en el programa ha sido Trump, evidentemente su política a la región, pero también la reconfiguración o reacomodo o reinvención de las derechas. Tenemos los resultados de Bolivia, donde la derecha le gana, la derecha está como nueva o no sé cómo le gana a la ultraderecha o a la derecha más conservadora. Tenemos evidentemente aquí algo de lo que tenemos que hablar, que es esta renovación del PAN. Ahí estuvimos viendo, a ver si nos ponen ahí algunos videos de los que marchaban. Yo veía ahí, por ejemplo, a Santiago Krill y yo decía, pues muy renovado no se ve eso, no sé cómo le van a hacer, ¿no? Ahí está, ¿no? Santiago Krill, yo decía, bueno, pues a ver cómo le hacemos. Mariana Gómez del Campo, bueno, Lía Limón. ¿Y los 4 gobernadores? Los gobernadores, yo no sé cómo será eso, pero entonces quiero dar ese brinco, pues, para que planteemos cómo se está reconfigurando o no el escenario en la región. Y en México decía la presidenta hoy que el PAN fuera de timing, de tiempo, o sea que muy mal momento mientras está todo el tema de las inundaciones presentando esto. ¿Cómo lo ves? Por el humito podemos decir que fue niño. Pues no sabemos, o sea, lo que sí es que refrentaron, se fueron a renovar y se renovaron el logo y todo eso, pero mantuvieron a la familia, a la patria como ejes de su propuesta de siglo XX. Leti. A mí me parece muy bien que el PAN salga a hacer un mitin, es su derecho, como lo que estamos diciendo en Estados Unidos. Yo creo que es muy, muy saludable para una sociedad como la nuestra, pues ver las diferentes expresiones y lo que cada quien postula como meta política o como deseo de país. Por ejemplo, ellos levantaron nuevamente, porque ya lo habían hecho, el lema de patria, familia y libertad, que es un lema de Mussolini, ¿no? Y entonces, digo, eso cualquiera que sepa tantita historia lo va a asociar y va a entender que o ellos ahora sí que se dan a entender, o los vamos a asociar inmediatamente al fascismo, porque ese es el lema. Y lo tiene Maloney en Italia sin ningún problema, y lo han tenido, quien me digas, ahora digo que han postulado, digo, el mismo Verástegui lo mencionó en algún momento. Entonces, a mí me parece muy bien porque estaban como muy tibiecitos, muy queriendo quedar bien, muy afiliados a las lógicas de Morena, y después dijeron que siempre no, que ellos no tenían esta idea de repartir, sino enseñar, ¿no? Este lema baboso de enseñar a pescar. Pero a mí me parece que, vistos así, vemos algunas caras más jóvenes, lo cual también se agradece porque efectivamente ya los viejos, pues sí, ya también tienen un camino andado y en todo caso dejarán un legado. Ahora, lo que sí me parece, y no creo que sea fuera de timing, porque pues es su propia agenda política, ¿no? Ellos no son los responsables de lo que tiene que ser y hacer y está haciendo el gobierno en torno a las tormentas tremendas que ocurrieron en varios estados del país. Lo que sí es que el timing es interesante porque las derechas están en un momento, aunque tomen el poder, y también habría que discutirlo en todo caso en el tema de Bolivia, porque no, ahora sí que si no hay contrincante de repente también es como más fácil meter el gol, pero las derechas en este momento, en esta semana, están en una posición en la cual realmente aportan al discurso de lo que no queremos. Estados Unidos, ¿no? Lo estamos hablando hace unos minutos, y efectivamente Argentina. Vamos a ver qué pasa en el domingo próximo en las elecciones en Argentina, pero lo que ha ocurrido todos estos, digamos, último mes, es de un descrédito al discurso del liberalismo en la esencia más pura, vamos a decir, de las derechas contemporáneas, que los deja desarmados. Si su lema pudiera ser, veamos qué ha ocurrido, como los ejemplos de Argentina, es como para decirles, oigan, se van con los perdedores. O sea, están en un momento en el cual, aunque no pierda Milei dramáticamente,
No quiero aventurarme a eso, pero después, ahora sí que luego les enseño mis datos, pero sí creo que lo interesante es que en términos del discurso se debilitó completamente. No es lo mismo esto hace un año, en el mismo Argentina, que tenía una postura como más fortalecida, y en eso, ¿cuáles son sus referentes? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Un Trump? ¿Un Milei? ¿Un Netanyahu? Pues bueno, me da gusto porque ya les vemos la cara sin ningún filtro, ¿no? Decía Verástegui que le estaban robando sus temas, o sea, se quejó en Twitter de que le estaban quitando la patria. Y Bueno, etcétera. estos pasos que está dando el Partido Acción Nacional vienen de, como bien lo decía Arturo Rodríguez, de encuestas, de estudios de opinión que han hecho los panistas para ver cuál es el lugar del espectro político donde pueden colocarse con algún rédito que les permita crecer o volver a sus victorias de los años anteriores. Y creo que muchas de estas fuerzas que están tratando de colocarse frente a la 4T están viendo que ese espacio es el espacio de la ultraderecha, el espacio antiderechos, el espacio que va en contra de las libertades, que es cercano ya sea a la jerarquía católica o a las iglesias evangélicas que les pueden permitir creciendo. Por eso no es extraño la existencia de Verástegui o el tipo de discurso de Salinas Pliego o de algunas expresiones políticas menores como el Partido Republicano de Peña Nader o el que ahora está impulsando la familia del Bester Gordillo, ¿no? Que lleva el muy sugerente nombre de Muro, ¿no? Y que remite al movimiento, ¿cómo se llamaba el de la ultraderecha de Puebla? Movimiento universitario de renovadora orientación o algo así. Pero muro en este país, ponerle muro a un partido, cuando lo que no queremos son muros. Bueno, Leticia, cuando ves las encuestas en las que nos indican que la mitad de la población rechaza a los migrantes, pues yo creo que hay un nicho de la derecha y la ultraderecha pueden crecer. Hay un nicho electoral, por más que a nivel nacional ahorita sea incuestionable el predominio de Morena y sus aliados. Pero eso está ahí latente. Y entonces el PAN está viendo, yo creo que que no puede dejar solo ese vacío. Nos engaña con esta manifestación. Yo me fui a parar el sábado por ahí, ¿no? Y pues lo primero que puede ver uno en esa manifestación es que las filas de enfrente y el templete están reservados para cierto tono de piel. Abajo, pues había otro tono de piel y muchas expresiones de regalo de cachuchas, sombrillas, camisetas, camiones estacionados a todo lo largo de Insurgentes, muy a la manera en la que también hay que decirlo, lo ha estilado Morena en sus últimas movilizaciones y que el PAN ha sido muy crítico del acarreo, eso. Bueno, pues las mismas prácticas, ¿no? Y las camionetas machuchonas. Vi una innovación. Últimamente en los mítines políticos, en las marchas, es muy común que la gente carga mantas ya no con los nombres de las organizaciones, sino del diputado, senador o alcalde que es el promotor. La innovación panista es que no eran los nombres completos, eran puras siglas iniciales, ¿no? JR. Entonces, LM, me acerqué a preguntarles, ¿qué es eso LM? Luis Mendoza, el alcalde de Benito Juárez, ¿no? Platiqué con varios de los que venían en ese contingente y ninguno era de Benito Juárez, no eran residentes de Benito Juárez, eran de otras demarcaciones. Pero en fin, lo que estamos viendo, para decirlo en términos de las expresiones populares mexicanas, es PAN con lo mismo. Nos proponen o nos dicen que es una vuelta al origen, diría el clásico, una vuelta al origen con visión de futuro, ¿no? Entonces, si vuelves al origen, vuelves al humanismo y al bien común de Gómez Morín y los fundadores del PAN en 1939. ¿Están realmente volviendo a eso? Seguramente a muchos de estos personajes y el saludo del obispo Ramón Castro hubiese provocado que Gómez Morín repitiera aquella frase que les dedicó en su tiempo, en los 39, a los de ultraderecha que se querían meter al PAN, cuando les dijo, esos son meones de agua bendita, ¿no? Eso decía el humanista Gómez Morín, fundador del PAN. Y entonces yo veo aquí más que un relanzamiento con vuelta al origen, pues una hipócrita vuelta al origen con un nuevo empaque muy adornado por la mercadotecnia. Un nuevo empaque que le quieren dar, un nuevo logotipo, pero volviendo a esa frase de Dios, patria, familia. Bueno, no dicen Dios, dicen Patria, familia y libertad. Patria, familia y libertad, ¿no? Pero les faltó Dios. Les faltó lo de Dios, ¿no? Entonces diría que es
para ponerlo en términos de una publicidad comercial muy famosa en los años 70, 80 quizá, el PAN decidió optar por todo es más sabroso con Pepsi. Bueno, pues sí, y además con un logo, eso les gusta, ¿de acuerdo? Fox también se puso como de ladito el logo del escudo nacional, ¿no? Lo puso así, y ahora el PAN también así de los redonditos Pues sí. se puso así como inclinadito, les gusta mucho. Pero hubo personajes ahí, Ramón Castro, ¿no? Uno de ellos, ¿no? La Iglesia, por supuesto, y otro, Lorenzo Córdoba, el que nos dijo que era neutral y no sé qué tanto, Fíjate. y pues de pronto ahí está, ¿no? Entonces, eso nos habla no solo de poca capacidad para renovarse ellos, sino también nuestro sistema político en general, ¿no? Nuestro ex presidente del INE, muy neutral, Sí. y ahí... A lo mejor le pusieron nombre a esa promesa de que van a abrir el partido a candidatos ciudadanos y entonces ya tiene nombre, ¿no? ¿Candidatos ciudadanos perdón, se me fue esta cosa. ¿A candidatos ciudadanos o a candidatos de Movimiento Ciudadano? Que no quedó claro, ¿no? Yo creo que cada que relanzas el boomerang termina en el mismo lugar, ¿no? Entonces este relanzamiento fue de un boomerang, termina en el mismo lugar, pero sí dio la vuelta el bicho por ahí y regresa. Y efectivamente, pues las jóvenes promesas, ¿no? Santiago Krill, Aznar, sí, Aznar también fue de sus el mensajes. obispo de, Lause. y esas caras de gente más joven, evidentemente, pero ya bastante desgastaditas, ¿no? Muchas de ellas. ¿Como quién? Y yo no veo Mariana Gómez del novedades. Campo, Lía Limón, Claro, Kenia, Kenia. la plurieterna. exactamente, ¿no? Empezaron muy jovencitas, ya no están tan jovencitas, y sí, son menos veteranas que el señor Krill, pero no se ve más allá de un cambio cosmético, ¿no? Es la impresión que da. Y eso, yo creo que hacer todo esto para decir que ya no querían seguir aliados al PRI, pues eso ya lo habían dicho prácticamente. Les falta decir que Y van a además buscar... siempre fue una alianza como contra natura, ¿no? O sea, Sí, pero además dicen esto y llevan al padre creador de esa alianza, también como padrino, como chambelán, al señor Claudio X González. reapareció, Claudio. Reapareció. No sé si esto inquieta a Lorenzo Córdoba, que él no fue, él mandó mensajes, ¿no? Entonces, pues no, yo no veo, salvo esto no me quedó claro porque yo no pude asistir y no sé si tengo suficiente información. Un video de inteligencia artificial de Gómez Morín, ¿es correcto? Sí, un video de, bueno, Yo lo busqué y no lo encontré, pero eso me parece lo más innovador, ¿no? El espiritismo digital. la inteligencia artificial Si ahora. Francisco I. Madero hubiera abierto recursos, quién sabe. No hay mucha diferencia entre eso y las figuras de Morena que se toman fotografías con un monigote. De No, cartón, sí la hay, pero eso porque- no es de cartón de pero Andrés eso Manuel. no es Sí la hay porque espiritismo, habla eso es- desde ultratumba el líder. Sí, eso No sé si es se lo refirió a mismo. los moches y al cártel inmobiliario, pero me parece que si esas son las innovaciones, pues sí, yo estoy de acuerdo con Letis. Qué bueno que se manifiesten y que Morena tome nota porque tarde o temprano el desgaste de gobernar, cualquier gobierno se desgasta y tarde o temprano le van a ir encontrando el camino con alguna clientela, ¿no? No por este tipo de expresiones, sino porque sí se ve que están tratando de, ¿no? De encontrar el camino. Yo creo que sigue siendo muy una simulación, pues. Le están echando ganitas, ¿no? Decíamos, a ver, Bueno, pero me parece bien. justo las experiencias que tenemos de América Latina, Argentina la más crítica, es que pues ningún derecho está ganado para siempre, ningún gobierno progresista está para siempre, y cuando Claro. viene la vuelta de tuerca vienen los Milei, los Bolsonaro, de personajes que son Sí. cada vez más horrorosos Sí, también, ¿no? sí. Y que emergen así con esa fuerza de Dios o lo que quieran, si quieren, y que de pronto parece que no puede uno estar
pensando que eso no va a ocurrir porque algún día te vienen sorprendiendo y llegan, ¿no?, a gobiernos que parecían igual muy estables. Digo, Bolivia es un caso emblemático, mucho, o sea, Sí, no hay parecía que- muy estable, que había ganado muchas cosas, que había revertido muchas cosas y ahora viene la vuelta de la tuerca. ¿Cuáles serían los retos para el movimiento de regeneración nacional frente al escenario que tiene, que además parece que está la disputa entre ahora el que regresa, que es Claudio X González, como emblema del el gran opositor de López Obrador, y Ricardo Salinas Pliego, gran opositor de Claudia Sheinbaum, ahora los dos, ¿no?, entre en dos bandos ahí disputándose la derecha. Antes de contestar esa pregunta, Dani, quisiera regresarme un poquito al lema de Patria, Familia y Libertad, porque más allá de que es una copia de algo que ya vimos que no está, o sea, que funcionó para llegar al poder en Argentina y otros países, no está funcionando ya en la práctica, ¿no? Se cae. Pero más bien ahí la pregunta es, independientemente de que sea la copia, ¿a qué patria, qué familia y a qué libertad te están aludiendo, no? Si estamos hablando de la patria que Lili Telles está ofertando a Estados Unidos, pues creo que no van a encontrar tanto eco en la mayoría de los mexicanos. Si estamos hablando de la familia tradicional panista, pues también creo que el país ha cambiado, ¿no? Incluso veíamos un video de del meeting que hicieron de la marcha, que había un chavo que iba apoyando precisamente al PAN con una bandera, pues sí, de los colores pues LGBT. Y incluso lo confrontan de que, oye, eso aquí no, perdón, pero eso aquí no. ¿No? Entonces, ¿cómo van a abrirse y ser un partido más ciudadano si ellos mismos están cerrando las puertas? Y por último, creo que de ese lema lo que me llama más la atención es el elemento de libertad. Más allá de la copia, encuentra resonancia y confluye con otros discursos como el de Salinas Pliego, que eso es preocupante porque incluso lo dijo Jorge Romero, ¿no? Que ahora ya no va a haber alianzas con partidos, pero sí con los auténticos liderazgos ciudadanos. Eso me daría a mí un poco de temor que se juntaran y que precisamente Salinas Pliego encontrara una base política decadente, sí, pero que al menos ya parece que está aglutinando a lo que todavía ahí está naufragando de la oposición, porque también veíamos que además de todos los paniazules, ¿no?, de muchas décadas y también los más recientes, veíamos personajes también como Acosta Naranjo, como Belanzarán, ¿no?, uniéndose también a este nuevo intento de sacar una fuerza política renovada, un rebranding del PAN. Y también me sorprendió mucho eso que no hay propuesta por parte del PAN realmente. Si creen que el mundo se va a resolver o que México les va a votar a través de una aplicación que se llama App PAN, creo que no están entendiendo lo que la gente necesita en estos momentos. Y en ese sentido también mencionaba Jorge Romero 3 ejes, ¿no?, de este relanzamiento: redefinir las causas, que ya dijo muy bien Arturo Cano, qué causas, ¿no?, o sea, a quiénes nos estamos regresando; reformar los estatutos precisamente para abrirlo incluso a no panistas, lo dejó claro Jorge Romero; y el tercero, actualizar la identidad visual. Si un partido político que se autodeclara como la segunda fuerza más importante del país, su eje principal de acción es cambiar su logotipo, que también, por cierto, creo que les vieron la cara, creo que te dice que la oposición en ese sentido no tiene mucho campo de acción, a menos, para mí, que sí se junten con Salinas Pliego. Ahora, esto nos lleva también a otra... nada más antes de pasar a lo siguiente, el tema de la meritocracia. Dice Jorge Romero, no, ahora sí vamos a hacer encuestas, va a ser la militancia quien va a decidir el voto de quiénes van a ser los candidatos que representan al PAN. Vimos las caras de siempre hasta adelante. Igual ovacionaron a Xóchitl Gálvez, perdedora, candidata del año pasado; ovacionaron a Ricardo Anaya, en el sexenio pasado también perdedor, candidato presidencial. Entonces, ¿a quién le están hablando o a quién van a integrar? Y sobre todo, Jorge Romero quiere renovar esos estatutos, pero es una persona que viene de las cúpulas del PAN y que no hay que desligarlo del tema del cártel inmobiliario, ¿no? ¿Cuántos panistas de su círculo más cercano están metidos en pues ahora sí que en esos delitos, ¿no? Incluso vemos a Buenruerich ya detenido, vemos al hermano de Santiago Taboada prófugo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál meritocracia? ¿Qué hiciste tú para llegar ahí? Aparte de que Marco Cortés te diera el pase, porque lo hizo pésimo. Y regresando ahora sí a cerrar, creo que lo que me preocupa en estos momentos es de dónde va a venir la oposición. De aquí creo que no, a menos que se logren articular de forma muy, pues sí, organizada, insisto, con el apoyo de Salinas Pliego. Pero si no, creo que la verdadera oposición, y ya lo estamos viendo, viene de adentro de Morena, de las disputas internas de la propia izquierda y de la incapacidad de dialogar sus problemas al interior
y apropiárselos, no dejar que sean golpeteo y darle solución. Si no se escucha desde el interior de, ahora sí que de los poderes hegemónicos de izquierda en este momento, o de, pues sí, de izquierda, digamos de izquierda, o el partido hegemónico, creo que de ahí mismo va a venir la oposición y cosas que no habíamos dejado de lado, ¿no? ¿Qué personajes se integraron de todo este naufragio político, electoral también, que han sido muy cuestionados y que incluso ya vimos que hay polémicas muy fuertes? Vámonos a Tabasco, ¿no? Por no decir nombres, hace unos meses, semanas. Entonces, esa es la pregunta que me deja a mí. Evidentemente del PAN no va a venir, ¿de dónde va a venir la oposición? Y es del interior del propio partido hegemónico. Ya tenemos acá el video de la ultratumba. Vamos a verlo para un comentario. Sí, yo quiero comentar de eso. A ver si ya lo... Bueno, ya me lo mandaron a mí acá, pero hay que ver si ya... Es que está en la brega de eternidad. Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad. No podemos concebir a México ni al partido como lo concebíamos hasta hace poco tiempo, ni podemos hacer las mismas cosas que hemos hecho. Innovar es imperativo político si aspiramos a ser colaboradores eficaces en la edificación del país mañana. Nadie puede dar lo que no tiene, por lo tanto, no podrá gobernar democráticamente quien no tiene un origen democrático. Cambiemos a México sin odio y sin violencia. El milagro de la mujer azul, la de los anhelos grandes, la de los ideales excelsos, en una palabra, que garantiza el claro, el luminoso, el brillante porvenir de México. Para luchar se necesita tener esperanza. Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Solo buscamos servir a México sin otra perspectiva que la de forjar una patria donde, siendo la vida más libre y más justa, sea mejor para las generaciones de hoy como para las de mañana. Mensaje de los ancestros y las ancestras, vamos a un comentario final. No, es que incluso atentan contra su propia lógica religiosa. No se trata de descanse en paz las personas. O sea, ¿qué es esto? A mí me parece patético, pero sí creo que ahora entiendo algo. Yo andaba ese día en el centro y en el metro solo había gente que venía del festival zombie. No vi una sola banderita del Era PAN. el mismo. Entonces ya ahora entiendo todo. Más bien era el festival zombie, era el de ellos. Bueno, van contra la lógica, su lógica religiosa. Bueno, también sería una alianza con Ricardo Salinas Pliego, iría contra su lógica de buenos modales y de, ¿no? O sea, contra esa historia. Bueno, yo creo que lo que exhibe este video es la orfandad ideológica de los actuales dirigentes del PAN. O sea, tienen que recurrir a un personaje que fundó ese partido en 1939 y a otros personajes de la historia, todos ya fallecidos, para tratar de darse un barniz de decencia. Porque los que están ahora al frente del PAN, pues es esta casta, más o menos en el mismo sentido de lo que le pasó al PRD, cuyos primeros dirigentes fueron los caudillos de la causa de la lucha contra el fraude electoral del 88, y se fue degradando, ¿no? O sea, después de los generales vinieron los coroneles y luego los capitanes, y ya en el 17, con Mancera como dueño del PRD, hablaron en el Zócalo en un gran mitin unos alcaldes de la Ciudad de México que le quedaban al PRD, y yo le llamé en alguna crónica el PRD de los sargentos, ¿no? Y es lo mismo que estamos viendo en el PAN, ya es el de los sargentos. De los cabos, parece. Y pues de los cabos hasta de los soldados rasos, que eran hábiles en una sola cosa, en la guerra abajo, en las trapacerías electorales, en el manejo de las truculencias de los padrones, como bien decía Arturo Rodríguez. Pues eso se adueñaron del PAN, gracias al abandono de las figuras que podían tener algún empaque ideológico, alguna fortaleza para el debate. Pues aquellos grandes tribunos de Acción Nacional que daban debates importancia al Congreso, pues se fueron hace mucho. Carlos, tú querías ver el video de la ultratumba, ¿qué te pareció?
Me parece muy mal gusto, terrible. No sé qué opinan los deudos de Manuel J. Cloutier. Porque él no creo que se haya ido con la idea de que el PAN lo trató muy bien. Hay muchas sospechas de que el accidente en el que falleció no fue tal. Entonces, falta Conchello, falta Marco Cortés, o sigue vivo Marco Cortés. No, sí está bien. Sí. Políticamente no, pero me parece terrible, ¿no? Me parece. Ay, de ultra. No sé si vamos a cambiar los rituales de la ofrenda a partir de esto en México, pero es lo que dijo Arturo, estoy de acuerdo, ¿no? Es una cosa de pésimo gusto y bueno, a ver qué resultados les da. A ver si ahora, el Día de Muertos, en lugar de fotos y ofrendas, vamos a poner todos nuestro video de inteligencia artificial con mis abuelos. A ver cómo nos sale. Claro que no. ¿Veré? Esperemos que no. Solamente recuperando el comentario de Arturo, que evidentemente hay falta un fondo ideológico, ¿no? Están perdidos y están haciendo una mezcla de todo lo que encuentran o que creen que puede funcionar. Incluso también falta formación de cuadros, ya no en la materia ideológica, sino en oratoria, algo tan simple. Y eso se demostró porque salió exhibido el contrato en el que precisamente el CEN del PAN contrató a una mujer, Paulina Mosurrutia, le pagó un poco más de $500,000 para que le diera un curso intensivo a los principales oradores del partido. Me imagino que ahí estuvo Jorge Romero preparándose, curso intensivo del 30 de agosto al 30 de septiembre para poder, una, simplificar mensajes y comunicarlos correctamente, y dos, tener un discurso coherente. O sea, eso lo dice tal cual la descripción del contrato que está publicado sin embargo. Que le pasen el dato a los diputados de Morena, ¿no? Creo que es un curso que le falta a muchas personas, y aparte hay algo que me llama la atención, es que esta mujer, Paulina Mosurrutia, es también colaboradora y cercana de Salinas Pliego, es colaboradora de ADN 40. Entonces, insisto, falta poco para que se tejan estos caminos. Creo que no hay mucha diferencia ideológica porque no hay ideología, solamente las ganas de llegar al poder, de conservarlo, de no perder al partido, sobre todo viendo que el PRI, pues ya le dijimos adiós, ya no queda nada. Entonces, pues solamente me quedo con eso. Hay una orfandad en general ideológica, también de forma y de fondo en lo que es la oposición hoy en día y pues en general en la clase política. Bueno, pues yo me quedo acá con un comentario que nos están dejando en el chat de YouTube. Dice, es que no tienen ideología, pero no tienen vergüenza tampoco, porque claro, eso es hacer sin miedo al ridículo, ¿no? Diga uno, pues ya, pero es muy vamos. delicado, ¿no? Esas personas tienen descendientes, no creo que todos estén de acuerdo con eso. No sé si vamos a empezar a discutir los derechos post-mortem de cada quien, ¿no? O sea, el día de mañana me ponen a mí, el día que me petateé y me ponen a decir no sé qué cosa, ¿no? Y bueno, hablar bien de nosotros. Eso sí, por supuesto. Pues yo les agradezco mucho. Ya son las 11 de la mañana, se nos fue ahora sí que como agua, y es que con estos videos de inteligencia artificial, bueno, ya no sabe uno si ponerse a reír, llorar, enojarse o qué hacer, ¿no? Pero bueno. 20 segundos para decir, elecciones en Bolivia, tuvieron que escoger entre la derecha, la ultraderecha o como lo quisieran formular, pero leo por ahí en los análisis el planteamiento de que no se trata de un tema del ego de Evo Morales, sino de causas más profundas y complejas. Tampoco veo que las expliquen mucho, ¿no? Pero se plantea que es un error o que se equivocaron aquellos que pensaban que la izquierda podía refrendar su triunfo sin Evo Morales. Creo que el error no estuvo ahí. Creo que no se podía refrendar, porque eso ya lo hizo. Lucho, el actual presidente, ganó sin Evo Morales, ¿no? El problema es que no se podía volver a ganar con Evo Morales en contra, que fue lo que ocurrió esta vez. Y se salió con la suya. Elecciones para México. Y además ahora Evo sale con un tuit diciendo, este candidato, Rodrigo Paz de la derecha, ganó gracias al voto evista. Lo menos que puede causar eso entre las fuerzas progresistas de América Latina, pues es tristeza. Que Evo diga que el candidato de la derecha ganó por el voto, por la base electoral evista. Y alertas, porque hay que cuidar los procesos.
lo ganan, porque luego vienen estos y nosotros ahorita riéndonos, pero como un día diría Epigmenio, pero si regresan no alcanzarán los palos para que nos empalen a todos nosotros por estarnos riendo de ellos, ¿no? Porque es terrible. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo, Al contrario. ¿no? A los 4 que hayan estado acá en